vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. La vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, estaba cerca de Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decía: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios. En voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que viniera, que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, estimados hermanos en Jesucristo, vamos caminando poco a poco a la finalización de nuestro calendario litúrgico, ¿verdad? Y ahora nos corresponde reflexionar San Lucas en el capítulo 17, versículo 11. Esperando pues que cada uno nos presentemos, ¿verdad?, disponibles para alabar al Señor, para poder juntos reflexionar, comentar lo que es el Evangelio de este día. Sucede que en esta ocasión nos cuenta San Lucas que Jesús iba caminando sobre los caminos de Jerusalén. De repente vinieron hacia él 10 hombres con la enfermedad de la lepra, 10 leprosos. Y estos 10 leprosos, al ver a Jesús, llegaron donde él, se detuvieron a lo lejos, porque recordemos, tenían que respetar, porque la ley de Moisés decía que la persona que estuviera enferma de lepra no podía juntarse, no podía entablar un diálogo con las demás personas por la contaminación. Hoy pudiéramos hablar un poquito parecido a este virus que nos ha estado atormentando, matando a nivel mundial. La lepra era una enfermedad mortal, pero antes se tenía una costumbre un poco fea, dura, como la mayoría de personas acá en este tiempo también. Se creía que el que tenía esa enfermedad era porque había cometido pecados graves, pecados mortales, tremendos, y era como un castigo recibir esa enfermedad. Por eso digo que parecido a la forma como ahora se trata a las personas, pensando de que si fulano está enfermo, saber qué pecado ha cometido, saber qué malo ha hecho. Hermanos, a veces nuestra mentalidad, nuestro pensamiento equivocado, erróneo, nos lleva a pecar en un pecado de la crítica, de juzgar y de condenar si es posible. Recordemos que los samaritanos no se llevaban, no se relacionaban con los judíos. Los samaritanos eran
del país pagano, del país visto de una manera terrible. Los llamaban como cerdos, como animales, perros, los trataban de esa forma, imagínate. Por eso Cristo vino y quiso comenzar a botar esas barreras o esas paredes que dividían. Por ejemplo, aquí habla que cuando llegó él cerca del pueblo, entre Samaria y Galilea, escucha, es decir, para nosotros los que vivimos aquí cerquita, en Garita Palmera, cerca con Castaño arriba, Castaño abajo, Limón, Bolemonte, nos damos cuenta que ahí linda la frontera, como decir, vamos al puente Arce, o también por el lado de la Echadura, es tierra límite con El Salvador y Guatemala. Pues bien, limitaba Samaria, Galilea. Galilea pertenecía, por supuesto, a Jerusalén. Jerusalén a Israel. Israel lindaba con estos lugares llamados Samaria. Otros llaman Samaria, como tierras, ¿verdad?, de los griegos, algo así, porque eran mal llamados, repito, como cerdos, perros, porque vivían en terrenos, en tierras de paganos. Sin embargo, Cristo no anduvo viendo esa circunstancia de vida, hermanos, de enfermedad. Cristo lo que vio fue la necesidad de aquellos hombres que se acercaron a Él a una distancia, pero que abandonaron su territorio, donde los mantenían marginados, donde los tenían cuidándolos, guardados, arrinconados, pues, despreciados si era posible, por la sociedad. Sin embargo, Cristo les dio una orden. Imagínate, Cristo siendo judío, siendo israelita, rompe la ley antigua y le dice, vayan a presentarse al sacerdote. Esta reflexión es un poco también de apologética para que aprendamos un poco, hermanos y amigos, a defender la fe de nuestra madre iglesia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque este texto, Jesús siendo Dios, siendo el Mesías, el Maestro, envía a estos 10 enfermos de lepra hacia los sacerdotes, porque Él respetaba la ley, Él respetaba las normas judías, y aunque Él era judío, y aunque hizo el milagro, sin que llegaran al sacerdote, pero le dijo, hay que obedecer la ley, hay que obedecer la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y los envió al sacerdote. ¿Por qué, hermanitos? Porque si nosotros vamos a leer los libros del Levítico es, y Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que esos dos libros que hablan de la ley daban las normas. Y un sacerdote, fíjate bien, escucha, desde cuándo y desde dónde los sacerdotes traen autoridad de parte de Dios. Y no autoridad solamente espiritual o divina, sino que también autoridad, hermanos, terrenal, corporal, de la salud física también. Porque los doctores de aquel tiempo eran los sacerdotes. Ellos examinaban esas llagas de la lepra. Si las llagas no eran mortales, no eran totalmente graves, había unas llagas rojas, unas negras, imagínense la piel pudriéndose de esas pobres personas. Pero escucha lo que dice acá. Jesús respeta y obedece y los envía allá, donde los sacerdotes. Pero eso no quiere decir también que los sacerdotes tienen un poder supremo, autoritario, un poder sublime, único. No. Ellos también son enviados por nuestro Dios, nuestro Señor. Él ha elegido entre los hombres, dentro de la sociedad, a hombres como nosotros,
pero los ha elegido, los ha llamado, los ha consagrado, los ha formado para que ellos hagan las veces de Cristo en la tierra. Representan a Cristo en la sociedad, en el enfermo. Lo ungen con aceite, ora por ellos para que ellos quedan perdonados de sus pecados, los ancianos que ya están moribundos y los que todavía están de media vida, les recobra la salud con la unción, con las manos, con la posesión de manos, imposición de manos del sacerdote, hermanos. Sin embargo, en esa ocasión, Jesucristo obedece y respeta la ley, pero no hubo necesidad que llegaran hasta donde ellos. Jesús quería ver nada más tocarle la conciencia de la obediencia a esos hombres. Oye, los 10 quedaron sanos de la lepra. Sin embargo, solo uno se comportó obedientemente y ese agradecido de acción de gracia, de reconocerse que había estado al borde de la muerte, reconociendo que había estado a punto de morir, regresa, postrarse de rodillas y darle gracias a Jesucristo. Y Jesucristo pregunta y diciendo, ¿acaso no eran 10? Es decir, Jesús sanó a los 10, hermano, pero solo uno se comportó como agradecido, solo uno se portó con agradecimiento, solo uno fue humilde y sencillo y reconoció que ese tipo de enfermedad, como se encontraba, solamente el poder de Dios podía sanarlo. A lo mejor ya se veían ellos frustrados de su enfermedad mortal. A lo mejor ya se habían ellos conformados que ya no había posibilidad de vida. Sin embargo, Cristo le devolvió la salud. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es cuando uno se reconoce que estuvo al borde de la muerte, que fue, como decimos nosotros en palabras sencillas o palabras simples, ¿verdad? Que Cristo nos levanta de la barba de la muerte, de los bigotes, hermanos, del hoyo, de la sepultura. Pero Cristo Jesús siempre está pendiente de sus hijos, no importando si seamos nosotros católicos o no católicos, bautizados o no bautizados. ¿Tenemos que ser bautizados y católicos? Pues sí, pero muchas veces los católicos y bautizados actuamos como los otros 9 restantes, desagradecidos. No conocen qué es ser humilde, qué es ser sencillo, qué es ser agradecido, reconocer la majestad, el poder de Jesucristo, que a través de la fe y la obediencia de aquellos hombres quedaron curados. Y oye, a este samaritano lo incluye en el grupo de los salvados y le dice, ánimo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso es cuando Cristo, hermano, rompe la barrera de los credos, rompe la barrera de las fronteras, porque estamos hablando de un judío dialogando, conversando con un samaritano, fieles, acérrimos enemigos. Sin embargo, Cristo vino a demostrarnos el amor auténtico y verdadero, y ese amor sobrepasa, hermano, los credos, sobrepasa la ley, sobrepasa, estimados hermanos, los apellidos, los tipos de sangre, los colores de piel, los colores de banderas políticas. El amor tiene que sobrepasar e ir, trascender más allá de cualquier circunstancia política, mundana o de credo. Hermanos y amigos en el Señor, hoy es un tema muy importante y precioso el que estamos reflexionando, en el cual nos invita siempre a buscar la compasión, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Hay un salmo muy precioso que nos habla de la misericordia de Dios, ¿verdad? Muéstrame, Señor, tu misericordia, le decimos, y danos tu salvación. Qué preciosas palabras del salmista, hermanos y amigos, las que nos regala para que tú y yo veamos que en la Sagrada Escritura nos va fortaleciendo, nos va enseñando que hay que hacer agradecido,
máximamente cuando hemos estado gravemente enfermos. Hoy te pregunto en el nombre del Señor, ¿cómo se llama esa lepra que te está atormentando? Que te está quitando la vida, hermano. Que te está destruyendo físicamente incluso. La que te quita el sueño. ¿Cómo se llama esa lepra que va carcomiendo interiormente tu alma? Que va carcomiendo interiormente tu cuerpo espiritual, tu alma espiritual. Ese corazón noble y bondadoso que tenía, ahora se ha convertido en un corazón de piedra, corazón altanero, un corazón lleno de odio y de resentimiento. Hermanos, Jesucristo te ama. Jesucristo quiere devolverte la salud. Jesucristo quiere devolverte la sanidad, devolverte la dignidad de hijo e hija de Dios. Pero tienes que aprender a ser humilde, a obedecerle, a respetarle, humillándonos y pidiéndole siempre su misericordia. No nos cansemos, hermanos, de buscar a Dios y su misericordia, que es rica abundantemente para nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes, siempre suplicándole. Visiten mi canal de YouTube, suscríbanse, suscriban a otros amigos, a otros parientes, para que visiten este canal. Muy bonitos videos que nos hablan de defender la fe. Hoy hemos hablado del papel también del sacerdote en la comunidad cristiana. Cristo eligió sacerdotes dentro de los hombres. Las personas quisieran ver super sacerdotes, como Superman, ¿verdad? Como Batman, como el hombre araña. Pero son hombres como nosotros, con errores, que cometen defectos, que tienen debilidades. Sin embargo, cuando representan a Cristo Jesús en el altar, son hombres ungidos por el Espíritu de Dios, llamados a servir a la sociedad, comprendiendo a los débiles. Eso lo encontramos en la carta o en el libro de los Hebreos, capítulo 5, verso del 1 al 3. Allí puedes desengañar cómo es que Dios mismo dice a través del autor de la carta a los Hebreos. Sacerdote es un hombre que fue elegido y llamado de entre los hombres, con sus defectos, con sus debilidades, pero que es capaz, por eso mismo, hermano, por sus mismos defectos de los sacerdotes, son capaces de comprenderlos a nosotros, que somos pecadores, que le fallamos a Dios nuestro Señor, como también ellos le fallan muchas veces, pero siempre buscan un ministro consagrado para reconciliarse con el Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.